Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en un programa un poquito atípico, es cierto, porque vamos con el resumen de la tercera etapa del Tour de Francia, pero además también vamos con un poquito ampliando lo que son los lunes. Ya sabéis que normalmente pues los lunes los mantenemos con el programa largo habitual, pero este año el Tour de Francia pues ha empezado todo directo, como viene siendo habitual ya en los últimos tiempos, y no hay jornada de descanso en este lunes, por lo tanto vamos a hacer un programa medio entre noticias, entre el resumen principalmente de lo que es el Tour de esta jornada de hoy preciosa, con victoria de Tadej y Pogačar, y evidentemente la sección de Mega Raw Bar, las secciones habituales, etcétera, que hay mucha noticia que ha ido saliendo a lo largo de los últimos días en el mundo del ciclismo. Lo más importante, pues que acaba de acabar la tercera etapa del Tour de Francia entre Granollers, el último día en Cataluña, ya se ha cruzado la frontera, llegando a Les Angles, 195,9 kilómetros, y Pogačar ha dicho el UAE: quiero esta etapa, quiero ponerme como líder, quiero empezar a marcar territorio, vamos a ver si interesa o no interesa después, y ya vendrán estos próximos días, mantener o no el liderato de cara al jueves, donde seguramente, tal y como va el UAE y el control que hemos visto y la superioridad, va a volver a coger el maillot. Pero hay que resumirlo absolutamente todo mientras seguimos pendientes de la llegada de Arnaud Delis a meta, que no quede fuera de control. Parece que no va a quedar fuera de control, pero hasta que no llegue el hombre que lo está pasando fatal en este Tour de Francia, vamos a estar pendientes mientras grabamos este podcast especial de jornada de Tour, pero de lunes también, como es habitual aquí en Escapa Podcast. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Raw Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas. Hey Joe, la marca de cuidado masculino para hombres con estilo, actitud y personalidad propia. Hola Luz, la compañía de energía solar que ayuda a ahorrar en la factura apostando por un consumo más inteligente y sostenible. Y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso. Y esta semana, tanto el ascenso como el descenso de Escapa Podcast llegan con la energía de Holaluz, porque al final todos los que estamos aquí compartimos algo. Nos gusta rodar, nos gusta cuidar las rutas y nos gusta que el futuro del ciclismo sea sostenible. Y ahí es donde entra Holaluz. Energía 100% verde, placas solares, baterías inteligentes, en definitiva, darle a tu casa la misma mentalidad con la que sales en bici: eficiencia, rendimiento y respeto por el entorno. Además, ojo a esto, si vienes de Escapa Podcast, tienes una oferta exclusiva, hasta 1.000 euros de descuento en tu instalación solar y la posibilidad de llegar a pagar 0 euros en tu factura de la luz hasta 4 años. Así que si quieres dar el paso, lo tienes muy fácil. Entra en el link que tienes en la bio del podcast y empieza también tu propia revolución. Holaluz, la energía del cambio. Bueno, pues hay ascenso, descenso, hay hachazo y nueva sección en este programa del lunes. Enseguida vamos con el resumen de la etapa, pero si tenemos que dar el ascenso a alguien, pues sin duda para mí es para Caja Rural. La manera en cómo ha empezado este Tour de Francia, con Alex Molenaar llevándose la camiseta lunares, el maillot de la montaña, viendo cómo habían corrido, cómo se dejaron ver, haciendo una buena crono también el sábado, el primer día, el domingo, insisto, con Molenaar. Hoy, el lunes, han intentado meterse, se han metido de hecho en la fuga con Balderston, que ahora hablaremos de él porque es protagonista. Han estado luchándolo, pero UAE ha decidido que no, que la fuga no tenía recorrido. Ahora lo vamos a resumir, pero muy bien Caja Rural en este inicio, y intuyo que cuando llegue la alta montaña van a tener oportunidades. Mañana quizá volvemos a ver a Caja Rural a este nivel. Es interesante en comparación con otros equipos, ¿no?, que por ejemplo fueron al Giro de Italia como invitados, la forma en cómo ha empezado Caja Rural, que confirma sin duda la buena predisposición en carrera, la manera de entender las carreras. La verdad es que está creciendo muchísimo el equipo y lo celebramos. Y el descenso,
Pues lo vamos a poner para otro equipo mucho más potente, con muchos más focos puestos en él, que es el Decathlon de Paul Seixas, que la verdad, aquí yo creo que no se lo acaban de creer. Es verdad que Decathlon había mejorado mucho en los últimos tiempos la manera en cómo corrían, en cómo encaraban las carreras, cómo hacían la lectura de la propia carrera, pero en estas primeras etapas del Tour de Francia hemos visto cómo han dejado el segundo día a Paul Seixas con muchos problemas, incluso solo, ¿no? Con dos problemas mecánicos. No funcionaba la radio, Seixas explicándolo en línea de meta. El primer día, la crono, desorden. Richie Telo, un hombre clave en la alta montaña, de momento se le está viendo sin piernas. Se queda rápido en la primera crono de Barcelona. El tercer día también sufre hoy muchísimo y no ha podido estar ahí tampoco en la parte, ya no te digo con los mejores al final, pero un poquito más cerca para lo que había sido Richie Telo. Y el equipo da muestras de desorden. Enseguida Seixas se queda solo. Esto es el Tour es el Tour y Seixas lo está descubriendo en unos primeros 3 días duros. Pero si además añades que Decathlon no está atinado en el orden en cómo está corriendo el Tour, pues seguramente no ayuda en absolutamente nada a que Seixas pueda competir por la victoria final de este Tour, algo que muchos franceses están esperando. Esta semana da el hachazo Primo Roglic, que parece que no ha terminado. Y es que hoy se está comentando muchísimo en el pelotón noticias que van llegando y que realmente parece que son contundentes de que no se retira. Lo publica Nacho Lavarga hoy, compañero y colaborador de este programa en Marca. A sus 36 años parece que Roglic tiene claro que se va a ir de Red Bull, pero no se retira todavía. De hecho, quiere hacer un último intento en el Tour de Francia. ¿Con qué equipo? Eso está por ver. Los nombres son muchísimos y sobre todo parece que Roglic prima especialmente poder ser un capo, poder ser líder único del equipo y no encontrarse con una situación como la que se ha encontrado este año con Remco Evenepoel y la irrupción también de Lipovic el año pasado. ¿Lo va a conseguir? ¿No lo va a conseguir? ¿Cuál es ese equipo? Lo sabremos en las próximas semanas y lo sabremos también, supongo, en la Vuelta Ciclista España, donde él va a ser uno de los hombres favoritos y va a intentar por fin ganar su quinta Vuelta a España. La ventana de fichajes con Verdecora. Pues sí, la ventana de fichajes con Verdecora, a los que saludamos en Escapa Podcast, y esta temporada ficha naturaleza para tu hogar, plantas, huerto, frutales, herramientas y maquinaria de jardín, mobiliario exterior, barbacoas y todo para tus mascotas. Y ahora aprovecha nuestras rebajas para hacer los mejores fichajes. Verdecora, la mayor cadena de centros de jardinería desde 1992. Y si hablamos de fichajes, el gran nombre del día es el de Balderston, Abel Balderston, quien actualmente está corriendo el Tour de Francia para Caja Rural y que va a dejar el equipo para fichar por el mejor equipo, el UAE Team Emirates, que parece que ha firmado un contrato de 3 años con el ciclista. Otro ciclista también que ha firmado un acuerdo de 3 años es Igor Arrieta, que sabemos que se va al Lidl Trek con su amigo Juan Ayuso y parece que Balderston va a ser el sustituto de Igor Arrieta, un ciclista que ha dado un paso al frente sin duda, que tenía un año más de contrato con Caja Rural. Es cierto que parecía que Movistar pudo interesarle bastante su fichaje del ciclista de 25 años el año pasado, pero se lo va a llevar UAE en una de las noticias de este Tour de Francia. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao. El kilómetro seguro con segurobici.es. Caso muy real. Vas circulando correctamente por una rotonda, señalizas, mantienes tu trazada, pero un coche entra con prisa, no calcula bien tu velocidad, te cierra y te obliga a frenar o a tirarte incluso hacia el exterior. Lo hemos vivido todos. Puede acabar en susto, en caída o en golpe contra el vehículo. En ese momento, los nervios mandan. El conductor dice que no te ha visto, tú estás en el suelo con la bici dañada, quizá con una herida o una lesión, y es fundamental actuar bien desde el primer minuto. Consejo práctico: si hay accidente con un vehículo, intenta mantener la calma. Llama a emergencias si hay daño físico, pide datos al conductor, haz fotos de la posición, matrícula, daños, señales de tráfico y lugar exacto. Si hay testigos, pide contacto. Y no minimices lesiones en caliente, porque a veces el dolor aparece horas después. Aquí la reclamación de daños y la defensa jurídica pueden ser muy importantes.
no basta con tener razón, muchas veces hay que poder demostrarla y tramitarla bien. Segurobici.es encaja precisamente en esa necesidad, proteger al ciclista cuando la carretera deja de ser solo deporte y se convierte en un problema legal, médico o económico. Segurobici.es. Seguro para ciclistas, creado por ciclistas. Bueno, pues vamos a comentar todo lo que ha sucedido en esta jornada número 3 del Tour de Francia, una jornada bonita, preciosa, de mucho ritmo, de mucho calor, y el último día en tierras españolas catalanas, con la salida desde Granollers, muy cerquita de mi casa, en puertos que conozco bien, muy bonitos, la verdad ha sido una experiencia preciosa, llenísimo de gente. Una etapa larga para lo que es hoy en día el ciclismo, de 195,9 kilómetros, 196 kilómetros entre Granollers y Les Anges. La verdad es que ha sido una etapa, como digo, muy chula, que ha ganado Pogačar porque ha decidido que la quería para él. El UAE ha dicho que de fuga absolutamente nada, ha puesto a trabajar al equipo cuando ha considerado necesario y Pogačar ha ganado al final, en ese final que picaba un poquito para arriba, por delante de Jonas Vingegaard y de Richard Carapaz y con Paul Seixas. Ahora lo vamos a resumir absolutamente todo, estoy pendiente mientras estoy... Nada, pues mira, Delí acaba de abandonar la carrera, no ha hecho falta ni el fuera de control, ha dicho que se baja, estaba luchando todo y más lo que podía el hombre, y Delí se baja del Tour de Francia, por lo tanto, nada, pues no ha llegado ni a medir el fuera de control. Ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Bueno, estaba pendiente de este factor cuando estaba grabando el podcast, pero es una auténtica pena. El Otto, que la verdad es que ha llegado a las dos grandes vueltas con problemas de virus, tanto en el Giro como ahora en el Tour de Francia. Bueno, ¿cómo ha sido esta victoria de Tadej Pogačar hoy en este Tour de Francia? Bueno, pues de primeras, una auténtica, no sé cómo decirlo, carnicería de ataques por parte de la mayoría de ciclistas de todos los equipos que se han intentado meter en la fuga al principio. Han estado Thorsten Trein, Gernalek, Vervaeke, Liam Slock, Joel Nicolau, que han abierto un grupito ahí, un hueco de 10 segundos. Se han metido por ahí Pedersen y García Pierna a 191 kilómetros de meta. Esa fuga ha sido neutralizada. Ha empezado ya la cota de San Feliu de Codines, 7,6 kilómetros al 4,5%. Ahí han habido también más movimientos. Se ha movido Bernal, se ha movido Quinn Simmons, que por cierto ha llegado al final con buenas piernas. Ahí ya se veía que Delí lo sufría muchísimo y tenía problemas. Ha habido una pequeña caída en una subida, en un repecho, en una de las zonas de San Feliu de Codines, donde Bruno Armirail, uno de los hombres clave del Visma, se ha ido al suelo, con algunos corredores del Net Company Ineos también con él, entre ellos Arensman. Lo digo porque Ineos las pilla todas, o sea, o pincha Bakeland o Arensman se va al suelo y con problemas. Y a partir de aquí ha habido un grupito de 20 que ha abierto un grupo. Era una fuga interesante. Yo creo que esta se iba a hacer, o he pensado que se podía hacer, con Román Gregoire, con Javier Romo, con Pablo Castrillo, con Víctor Campenars, con Valentin Paret-Pentre, entre muchos otros. Paret-Pentre ha sido el primero en sumar puntos en la cima de San Feliu de Codines, por delante de Javier Romo, que ha sumado también unos puntitos para la clasificación de la montaña. Han neutralizado poco después también esa fuga, al pelotón no le ha parecido bien. Hemos visto una escena bastante preocupante, que es sufrir a 176 kilómetros de meta a Kian Utebrooks, ciclista de Movistar. En principio llega para hacer el top 10. Hoy ha aguantado un poco más al final, ahora repasaré tiempos, pero la verdad es que lo veo francamente mal. A 175 de meta, Richitello, que después ha sufrido una barbaridad. Foss, Kwiatkowski con Armirail, también ahí sufriendo. Estaban ahí con problemas. Lo ha probado Van der Poel a 174 kilómetros de meta. Ha habido un problema mecánico para Lenny Martínez, que se ha recuperado después. A 163 de meta estaban en cabeza varios grupos. A 30 segundos rodaba ese grupo de Utebrooks por detrás, con Lenny Martínez ya cortados. A 3.25 estaba Alex Molenaar, Tobias Foss, Kwiatkowski, Richitello también con problemas. A casi 6 minutos de Lee con más problemas aún. Lenny Martínez y Utebrooks han podido enganchar finalmente en el pelotón. Lo probaba a 147. La fuga aquí no se había hecho, para que os hagáis una idea de lo que ha costado. Quinn Simmons, que lo ha intentado otra vez. Lo ha probado Oliveira con Magnus Cort Nielsen, Vervaeke y Berger. Grupo formado por este grupo de ciclistas que ha abierto un grupito interesante. Después se han unido por ahí Plapp, Schmidt, Bennett y Pedersen.
luchando para llegar por delante, y finalmente se ha hecho la fuga. 127 kilómetros de meta en esta zona en tierras catalanas, subiendo en dirección norte, todo hacia arriba. Habemos fuga, que diría el Papa, después de 70 kilómetros, y realmente pues con una fuga de nivel, con García Pierna de Movistar, con Nelson Oliveira de Movistar. Muy bien Movistar poniendo a 2 hombres ahí, entendiendo también sus circunstancias de carrera. Otra cosa es que después te dejen o no te dejen, pero ahí está Movistar poniendo hombres. Magnus Cort, Mateo Bercher, Luis Vervaeke, Luke Plapp, buen ciclista, Schmidt, Mats Pedersen, George Bennett, Alex Bodan, Van Mechelen, Bratz y Egan Bernal. La fuga podía aumentar porque iba un grupo de 6 perseguidores con Balderston, Aramburu, Tejada, De Vol, Prudhomme, Storer, que han acabado entrando un poquito por detrás, y ese grupo pues se ha ido a 2 minutos ya, han empezado a parar todos también a orinar, etcétera, y a 120 de meta. Bernal ha cedido porque ha pinchado y lo ha atrapado el pelotón. Ha intentado entrar, pero es que se iba muy rápido delante y se iba muy rápido detrás. Esa es la realidad. Y la situación de carrera en el kilómetro 90 era que el pelotón estaba a 2.44 con tirando Visma, y por detrás estaba ese grupo de Foss, Armiral, Kwiatkowski, Molenaar, Richitello. A 12 minutos estaba de Lee, qué barbaridad, que ha acabado abandonando. Bueno, hemos visto una imagen bonita de Ayuso y Machín, ¿no? Exdirector y ciclista, dándole agua desde el equipo del UAE. Bueno, me alegro de que la relación ya esté mejor, ¿no? Sin lugar a dudas, después de las declaraciones el año pasado en la Vuelta. Pedersen ha sido el primero, iba por delante en pasar en el sprint intermedio de Camp d'Avanol. Ha pasado sin ningún tipo de problema. Eso significa que mañana va a llevar y va a lucir, o no, qué coño, que lo va a lucir, se lo ha ganado Pogačar, por lo tanto, en todo caso Pedersen virtualmente era el líder, pero lo va a lucir Vingegaard mañana, porque Pogačar es el líder. Bueno, eso os lo explico ahora. El único que se ha salvado de la quema Pogačar es Bodan, con la montaña, que este sí que lo ha hecho francamente bien, y ha sabido jugar sus piezas y sus cartas. A 96 kilómetros de meta, el UAE ha empezado a tirar del pelotón, ha empezado a caer la fuga ya muchísimo. Estaba Alex Bodan por ahí también tirando. La ventaja seguía cayendo mucho, con Vermeersch tirando en primera persona. Ha habido una caída de Anders Johannessen, el hermano de Haaland, sin problema. Ha empezado ya el primer gran puerto de este Tour de Francia, la Collada de Tozas, de primera categoría, con sus 9,3 kilómetros al 6,5%, una dureza a la que hay que añadirle el calor extenuante que estaba acompañando hoy la carrera. La verdad es que la Collada de Tozas ha sido muy bonita, y sobre todo porque hemos visto tirar en cabeza a García Pierna, irse por delante con Bodan, seleccionar el grupo, teniendo unos segunditos de ventaja incluso en solitario, en una subida muy conocida aquí en Cataluña, muy dura y muy bonita. Os la recomiendo desde todas sus vertientes, que la subáis. Bercher se ha ido a la caza de García Pierna y se han quedado finalmente en cabeza, 70 de meta, pues Bercher, Van Mechelen, García Pierna, Bennett, Bodan y Prudhomme. El francés de Groupama, Gregoire, que había hecho top 10 en las 2 primeras etapas, se ha descolgado del pelotón a 69 de meta, o sea, la tensión era total. Y Bodan, que ha coronado la Collada de Tozas sumando 10 puntos, virtualmente en ese momento el líder de la montaña. Segundo había sido Prudhomme y tercero García Pierna. UAE ha puesto un ritmo tremendo en la frontera entre España y Francia, ¿no? Dejando atrás Puigcerdá y la Sardaña, pues ha sido un nivel altísimo de UAE, queriendo guerra, seleccionando la carrera, y ha empezado así el tercer puerto del día, entre zonas de repechos, etcétera, con el Col du Calvar, una extensión de tercera categoría de 11 kilómetros al 4,1%, un penúltimo obstáculo montañoso de la jornada, y eso ha servido pues para que realmente Bodan atacara en las primeras rampas, se fuera un poquito en solitario por ahí. Detrás estaba Prudhomme, García Pierna, Van Mechelen, Bennett y Vermeersch. Ya se veía, ¿no?, que realmente pues no había nada que hacer, que el pelotón y que UAE estaba dominando la carrera con Polit, con Vermeersch y compañía, esperando a que McNulty entrara. Otra vez McNulty con Adam Yates, con Del Toro y compañía, y que a partir de aquí pues sí ya se ha visto que la carrera iba a ser para ellos. Pero bueno, Bodan ha buscado la montaña, asegurársela, porque parece que el DLF no solamente la va a luchar él, nosotros sabemos que Carapaz también la va a luchar. Prudhomme ha hecho un gran esfuerzo después para dar caza otra vez a Bodan, se han ido los dos juntos por ahí un ratito más. El pelotón ha absorbido a 25 de meta a García Pierna, a Bennett, a Bercher, a Van Mechelen, y Bodan, pues bueno, que ha conseguido coronar el Col del Calvario, del Calvaire,
y a partir de aquí 12 puntitos el francés del EF, que mañana va a lucir el prestigioso maillot de lunares que ya había lucido Molenaar, que había lucido Pogačar, y nada, pues así ha hecho su función, un ciclista que viene del Ronalds haciéndolo muy bien, del Dauphiné, y que ha sido atrapado a 11 de meta, y ya sabéis, ese puertecito final iba picando para arriba, en esa zona final, pues que eran Les Anges, 1,7 kilómetros, prácticamente al 7%, y que, bueno, pues intuía ya, a partir de 6 kilómetros para arriba, ya iba picando todo hacia arriba. El Les Anges de tercera categoría era esa zona, tiene algún tramito del 8%, los metros finales al 6,3, un final muy explosivo. Ha aparecido el líder del Trek en esa subida, mucha tensión entre todos, con Juan Ayuso, con Carlos Verona, con Quinn Simmons protegiéndole. Vasek también ha hecho incluso hasta un acelerón. Yo entiendo que se ha hecho un acelerón, es que Ayuso iba bien. Iba mandando el Visma ahí por delante de forma importante. Una subida final importante de mucha tensión hasta que se ha puesto del Toro a 1 kilómetro de meta. Ha tirado de Pogačar. La verdad es que el acelerón ha sido tremendo de Isaac del Toro, rematando el trabajo de UAE y con una solvencia y superioridad impresionante. Se le adaptaba muy bien ese final. Habían eliminado a todos los ciclistas posibles, ¿no?, que pudieran hacer daño. Pues bueno, pues así, de esa manera, Pogačar ha ganado por delante de Jonas Vingegaard, de Del Toro. Realmente ha sido un Carapaz para mí buenísimo en este final. De hecho ha sido Pogačar primero, Vingegaard, Carapaz, Seixas, Johannesen. Los 5 primeros con Van Evel, Lipovic, Evenepoel, Del Toro y Ayuso, todos estos en una diferencia de 4 segundos. Esquelmos, por ejemplo, se ha cortado, ha quedado a 10 segundos. Van Wilder ha entrado con Lenny Martínez y Llegat a 12, y Guita 18 con Pidcock, que la verdad para mí ha sido la decepción del día. Con Tis Benoit, Arensman ha llegado a 27 segundos, Pigazzoli, Tiberi, De Bruyne, Adam Yates, Sepp Kuss, que ha estado haciendo movimientos. El mejor Movistar ha sido Pablo Castrillo, que ha quedado 26º a 1 minuto. Con Wout de Brooks han entrado juntitos los dos. Bueno, la verdad es que más o menos los favoritos han aguantado, pero la explosividad de Pogačar ha sido importante. No significativa, creo, a día de hoy, porque la prueba de fuego es la altísima montaña, pero claro, es que en este tipo de finales va picando, y hoy ha picado pues 10 segundos de bonificación, 10, 6 y 4 segundos de bonificación. Pues se ha metido ya al líder por puestómetro, porque estaba justo igualado a tiempo con Jonas Vingegaard. Pogačar ha picado ya 16 segundos de bonificación en lo que llevamos de Tour de Francia, por los 6 de Vingegaard, los 4 de Evenepoel, que ahora queda como tercer clasificado en la general a 23 segundos. Isaac del Toro es cuarto a 24, a 27 Juan Ayuso, Paul Seixas a 48, Lipovic a 53, Lenny Martínez octavo a 1.09, Johannesen a 1.11 y Van Wilder a 1.17. Pidcock pierde ya el top 10, ahora queda 1.22, Carapaz a 1.45. Vamos a ver a un Carapaz, a ver si aún se va a animar a hacer la general Carapaz. Si las piernas de hoy son las que se traducen el jueves en la alta montaña en el Tourmalet. Vamos a ver, porque yo creo que ahí puede haber dudas al respecto. Esquelmos, Pigazzoli, Arensman, Llegat, Higuita, Wout de Brooks y Bozar cierran el top 20. Mira, Wout de Brooks, a 3.24, ha sufrido mucho, pero bueno, ya se ha metido en el top 20. No está mal para Wout de Brooks, se ha aguantado ahí y el hombre pues se ha metido ahí en esa general. A ver, la sensación que he tenido yo es que Pogačar y UAE han hecho lo que les ha dado la gana. Llevan 2 días haciendo lo que les da la gana, literalmente. Y la sensación de superioridad es muy grande, muy grande. ¿Eso significa o se traduce en que Visma va a poder hincar la rodilla ante Pogačar de forma definitiva, de forma directa? Hombre, yo creo que eso se tiene que ver en la alta montaña, porque todos estos finales, tanto el de ayer como el de hoy, a Pogačar le vienen muy bien, los puede controlar fantásticamente bien y tiene un lanzador de una potencia impresionante como es Del Toro, que además, yo creo que si esto sigue así y se traduce en la alta montaña, creo que va a querer aspirar a un lugar en el cajón del podium del Tour de Francia, y que parece que Pogačar ha cogido un poco como el Padawan, ¿no? El ciclista que puede ser su heredero, ¿no?, en el equipo UAE, a diferencia de lo que vivimos en otros momentos con Juan Ayuso y compañía. A partir de aquí, es cierto que es difícil sacar conclusiones. O sea, de la etapa de hoy sí que ves que Pogačar va muy por encima en el cambio de ritmo, pero también ves que Vingegaard, pues bueno, tampoco pierde tanto. Ya ha entrado a 2 segundos con Carapaz y con Paul Seixas. Seixas se le ve fuertísimo.
En este tipo de finales es muy explosivo. Al nivel de Pogačar, difícil, pero se le ve muy fuerte. Y este otro grupito donde están Lipovic, Evenepoel, donde está Ayuso, y deja de contar, del Toro se entiende también, están, pues parece ahí también todos juntos. Entonces, claro, yo si me preguntas a día de hoy diría Pogačar, Jonas Vingegaard, ¿no? Pogačar, Jonas Vingegaard, 2 peldaños por encima Pogačar, 1 peldaño por encima Vingegaard y después el resto. Y ahí pongo a Carapaz, a Seixas, a Johannesen, a Lipovic, a Evenepoel, a Del Toro y a Juan Ayuso. Ahí ya no pongo a nadie más. Ni a Pidcock, ni a Esquelmós, ni nadie. Y este es un poco el grupo, tal y como yo lo veo. A partir de aquí, insisto, se tiene que ver en la alta montaña. Porque no es lo mismo un esfuerzo explosivo como lo que estamos viendo ahora que esfuerzos sostenidos en el tiempo, esfuerzos importantes, esfuerzos de 20 minutos, de 25, de 30 minutos, como vamos a ver el jueves, que son puertos de primerísimo nivel, ¿no? Con los Pirineos y compañía, que creo que es una evidencia. A partir de aquí hay que ver cómo va. La general queda con Pogačar como líder por puestómetro, por mejores posiciones en las 3 etapas. 23 segundos Remco Evenepoel, 24 Isaac Del Toro, Juan Ayuso a 27, a 48 Seixas, Lipovic 53, Lenny Martínez a 1.09, Johannesen a 1.11 y Van Wilder a 1.17, como hemos dicho. Por puntos, ¿pasa a ser el líder? Bueno, Tadej Pogačar, que sube 2 puestos. Hoy lo ha lucido Del Toro. Lo va a lucir Vingegaard mañana, el maillot verde. Ya sabéis que esto de los puntos va a ir cambiando y que tiene su miga el tema de las puntuaciones. Pedersen pasa a ser cuarto. Es evidente que Pedersen tiene 37 puntos por los 55 de Pogačar. Mañana seguramente Pedersen va a intentar otra vez en el sprint intermedio, que está justo en la previa del puerto más duro de la jornada, pues intentar rascar algo más. O la lógica manda que Pedersen intente rascar algo más. Ya veremos si lo consigue o no. Pero la lógica manda que debería ser así. De los otros están aún todos muy lejos. Hasta que no llegue un sprint, que, insisto, yo creo que hasta el miércoles, sí que el miércoles podría ser un sprint masivo. Yo creo que esto es difícil. Y el viernes también. Sí, el viernes también, ¿no? En principio sería otro día para sprint masivo y a partir de aquí veríamos quién se va colocando en este maillot verde, que tendrá Philipsen también, ¿no? Como hombre que lo quiere, a Girmay también que lo va a querer. Montaña para Bodán, 12 puntos, 9 Proudhon, García Piernas 6. El mejor joven seguirá siendo Del Toro, que llevará mañana el maillot blanco que haya lucido Ayuso. Del Toro ahora ya sí de pleno derecho. Y mejor equipo UAE, no hay duda. Red Bull pasa a ser segundo, Lidl Trek tercero, con Visma, con EF, con Decathlon, con Net Company, con 1X y con Movistar noveno. Ahí estarán pues en esa clasificación. Y poco más, una etapa bonita, dejando atrás ya Cataluña y nos vamos metiendo en la cuarta etapa de este Tour de Francia, que os explicamos enseguida, pero antes, hay una sección mítica de los lunes, que está aquí siempre en Escapa Podcast y que aunque hoy haya habido etapa y estemos en este Escapa Podcast especial, tiene que estar con nosotros, por supuesto, solo faltaría. Arranca el ritual Hey Joe, la sección de Escapa Podcast junto a Hey Joe, marca especializada en cuidado masculino, barbería, barba, cabello y afeitado. Consejos rápidos para ciclistas que también quieren cuidarse fuera de la bici. Muchas veces pensamos que cuidarse la barba tiene que ser algo largo, casi como una rutina complicada, y al final no lo hacemos por falta de tiempo. Pero en realidad, lo que más cambia el resultado es algo muy simple: la constancia. Pasar un peine por la barba después de entrenar o después de la ducha ya cambia completamente cómo se comporta el vello, lo ordena, evita tirones y reduce esa sensación de descontrol que deja el casco o el sudor. El Hey Joe Beard Comb ayuda a mantener la barba ordenada, desenredar sin tirones y dar forma en segundos, incluso después del casco o el entreno. Es un gesto muy simple que cambia mucho con el resultado. Y si quieres hacerlo fácil cada día, en heyjoe.es tienes toda la gama de cuidado masculino Hey Joe con un 15% de descuento usando el código ESCAPA. Hey Joe. Esto ha sido el ritual Hey Joe con Hey Joe. Cuidado masculino, barba, cabello afeitado y estilo para hombres que no paran. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar.
la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Combustible ciclista con los amigos de Mega Raw Bar, la mejor marca de nutrición deportiva para ciclistas. Está triunfando la marca, es una auténtica maravilla. Muchos nos lo estáis diciendo, que habéis encontrado por fin una marca de suplementación deportiva que os sienta bien, que no os da sorpresas, y detrás de todo ello, con esta sección magnífica que hacemos todos los lunes, está Paolo Tonarini, al que ya saludo aquí en el podcast, en Escapa Podcast, en pleno Tour de Francia. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Joan, muy bien. Bueno, estás siguiendo el tour, me imagino. Estás atento, cada día a las etapas. Indiferita, siempre en retraso, porque con la producción y con todo vamos un poco así a nuestra bola, pero sí. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, así me gusta, que lo disfrutes en cualquier caso. Bueno, primer tema de hoy muy interesante. Bueno, el tema de hoy básicamente muy interesante. Hay ciclistas que entrenan muy bien, que descansan aparentemente bien y sin embargo empiezan a perder rendimiento. Recuperan peor, sienten que las piernas no responden. Muchas veces se habla rápidamente de falta de hierro, pero detrás hay conceptos como la ferritina, la hemoglobina, la hepcidina, que conviene entender muy bien. Con Paolo hoy lo vamos a intentar bajar un poco a la tierra y también al mundo de la suplementación en la nutrición deportiva para ver cómo os puede ayudar a vosotros como ciclistas. ¿Qué diferencia hay entre hierro, ferritina y hemoglobina, Paolo? Bueno, aquí yo hago siempre el ejemplo de los carbohidratos, en el sentido que la ferritina, por ejemplo, es nuestra reserva de hierro del cuerpo, como el glucógeno para el hígado, para decirte. Vale. Entonces, es algo que sólidamente pasa un poco así en segundo plano, pero a veces es lo más, ¿cómo decir?, importante de vigilar. Vale. Y después hay la hemoglobina, que en vez es una proteína que prácticamente es dentro los glóbulos rojos y es la que utiliza el hierro para transportar oxígeno a los músculos. Ajá, vale. Y esas son dos, la parte importante para los deportistas, porque sin hierro no hay oxígeno y no hay rendimiento. Muy interesante. Esto es básico, de hecho, sí, cuando estás encima de la bici. ¿Puede un ciclista tener la hemoglobina normal y rendir peor por tener bajos los depósitos de hierro? Claro, esto es lo que, estaba un poco diciendo antes. Aquí hay que vigilar muy bien el tema de la ferritina, porque yo puedo hacer una analítica y la hemoglobina me sale bien, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si los depósitos están vacíos, claro, el cuerpo empieza a distribuir el hierro en la parte más importante y la hemoglobina, cuando empieza a no tener este hierro a disposición para transportar a los músculos, es cuando empieza a tener los problemas. Entonces, me pueden decir, no, tú estás bien, pero al final el rendimiento es bajo. Vale. Y esto es porque es la ferritina. Vale, pero ¿qué síntomas? Que al final todo se define con síntomas, Paolo, ¿no? ¿Qué síntomas pueden hacer sospechar de una deficiencia de hierro en un ciclista? Aquí es muy difícil. Yo siempre, mi hijo también cuando competía, todo, claro, lo mejor es la analítica, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes déficit de hierro, los síntomas más o menos son como, te puedo decir, puede ser sobreentrenamiento, por ejemplo, o falta de alimentación. Entonces tiene fatiga muscular, descansa mal, la recuperación es lenta y entonces son todas cosas que después se pueden, ¿cómo decir?, imputar a muchísimas cosas. Entonces lo único que podemos hacer para estar tranquilos es hacer una analítica y decir, oye, miramos los valores bien y desde ahí evaluamos lo que tenemos que hacer. Vale, porque es común, ¿no? Que ya no solo ciclistas, entiendo, deportistas de resistencia tienen, más riesgo, ¿no? De sufrir problemas con el hierro. Es común. Sí, porque al final el hierro, ¿qué pasa? Nosotros con todos los deportes, el ciclismo menos, menos. Pero, por ejemplo, los deportes de resistencia o de ultra trail, que ahora se hacen muchísimos, claro, consumen glóbulos rojos, porque tu
con el impacto vas ¿cómo decir? A romper estos Claro. glóbulos rojos que el cuerpo tiene que reconstruir. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la carencia de hierro puede surgir. Vale. Entonces, ahí, claro, más impacto, más deportes duros uno hace, más probabilidad tiene de tener carencia de hierro. Vale. ¿Qué papel tiene el sudor? La inflamación, la dieta o también una baja disponibilidad energética. Todos estos papeles, ¿qué papel juegan, ¿no? Respecto al hierro, la ferritina, la epsidina y después, evidentemente, que esto afecta a las piernas, ¿no? Al fin y al cabo, encima de la bici. Te diría, el sudor, sí, algo se pierde de hierro, pero no es la parte más importante. Vale. Yo de todo esto, la inflamación, para mí, es la que puede tener más influencia, porque cuando tú tienes una inflamación muy alta, el hígado crea, se cerne una hormona que se llama epsidina. La Vale. epsidina, prácticamente, después de un entrenamiento fuerte, por ejemplo, que yo hago durante la semana, el cuerpo la genera y puede estar activa desde las 3 a las 6 horas. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando esta hormona está en el cuerpo, va por el cuerpo, bloquea la absorción de hierro. Vale. Entonces, claro, esto también puede ser un motivo, porque hay gente que come o se suplementa con hierro, Ajá. y eso también tenemos que estar, como decir, muy con cuidado de cuando lo Claro. hacemos por estas razones. O sea, Entonces, después de la sesión, perdona que te corte, Paolo, no tendría quizá demasiado sentido suplementarse con hierro, ¿o sí? no, absolutamente. Tampoco, sí, después, nunca. Después, nunca, mejor a la mañana Vale. en ayuna, Vale, por ejemplo. vale. Es importante esto, ¿eh? Eso es un porque mucha gente lo confunde, ¿eh? El tema de la suplementación post, etcétera, y el papel que juega el hierro en nuestro rendimiento también. Más preguntas que tengo por aquí. El café, el calcio, alimentos que pueden reducir la absorción. Todos estos alimentos funcionan bien. O sea, es que no hablamos de un tema de falta, ¿no? Por lo que veo, incides mucho en el tema de la absorción más que la falta de hierro, ¿no? Claro, tú te puedes suplementar, pero por ejemplo, si tú te suplementas y bebes un café o bebes un té, los taninos prácticamente, ¿qué hacen? Secuestran el hierro. Entonces tú piensas que te estás suplementando, pero al cuerpo no llega nada, no lo está utilizando. Vale. Entonces, por ejemplo, café, té, nunca junto con el hierro, y también todos los lácteos que contienen calcios. Entonces, un yogurt, por ejemplo, rico en calcio. ¿Qué pasa? Que el hierro compite con el calcio en la absorción intestinal. Entonces, esto también puede reducir la absorción del hierro. Lo Vale. único que puede ayudar muy bien la absorción del hierro es la vitamina C. Ujú. Entonces, te comes un kiwi o una naranja, nel mentre que tú te tomas un suplemento de hierro, esto ayuda a absorberlo a la mayor cantidad posible. Vale, importante, Paolo, esta pregunta. Y esto a mucha gente le va a interesar. Es un tema muy interesante el que estamos tratando en la sección. ¿Qué valores hay que revisar en la analítica, en una analítica completa, se entiende, para detectarlo? Bueno, primero, como decía antes, la ferritina. La ferritina es la parte más importante. Después hay, bueno, puede ser, ¿qué te puedo decir? Bueno, la hemoglobina, como antes, que esto siempre está, hematócrito, sí, pero te diría la ferritina, hemoglobina y hemacrótico son lo más importante que uno puede mirar, revisar, para ver que los tanques de hierro sean llenos y qué cantidad también tiene que suplementar, porque eso también de la cantidad, el hierro en grande cantidad es tóxico, entonces tenemos que estar con cuidado a cuánto tomamos, y no puedes tomar por decir, quiero probar si me siento mejor. No, yo siempre, sí, y esto salutar todo. No, y realmente hay mucha gente que lo hace. O sea, es que realmente es así. O sea, hay mucha gente que con el tema del hierro lo hace.
Sí, sí, hay mucho, por ejemplo, yo digo siempre, el magnesio uno se lo puede suplementar de cualquier forma como quiere, porque el cuerpo cuando llega a un límite alto, te lo hace notar, porque Claro. si tú te pasas con el magnesio, seguramente te vas al baño directo. Claro, claro. Es muy fácil. Es fácil de Entonces, detectar, no tiene claro, dudas. hay Sí, una sí. cantidad límite que el cuerpo no puede tolerar y se la saca directamente. Claro. Pero hay otras cosas como por ejemplo el hierro que hay que estar con cuidado. Claro, claro. Bueno, ya sabemos entonces que sí, la analítica dice que hay esa deficiencia, ya Paolo ha explicado los valores, entramos en el momento de la suplementación. A partir de aquí, ¿qué puede aportar un producto como por ejemplo el recovery de Mega Raw Bar, ¿no? Cuando el ciclista está acumulando fatiga y ha detectado en este caso pues esa falta de hierro, etcétera. ¿El recovery, por ejemplo, va bien en ese sentido, Paolo? Sí, el recovery va bien. Yo siempre en todas las formulaciones que hago, por ejemplo, intento poner lo que son los minerales básicos, entonces Vale. calcio, vitamina C, todo lo que puede ayudar, potasio muchísimo para la recuperación. Lo que estoy con cuidado, obviamente, es hierro, vitamina D, todo esto tiene que ser supervisado después de una analítica, siempre. Vale, siempre. Vale. Sí. ¿Y barritas proteicas pueden ir bien también, las de Mega Raw Bar, con los números, como siempre explicamos, etcétera? Sí, también, porque al final todos estos productos y las proteínas también que llevan ayudan también a una recuperación más fácil, más rápida, que es lo que buscamos con estos tipos de Vale. productos. ¿Algún producto más de Mega Raw Bar que quieras recomendar para quien vaya justito en este sentido a nivel de hierro, que ya esté comprobado cuándo tomarlo, cómo tomarlo, para que el oyente lo tenga claro? Tenemos productos, por ejemplo, como la proteína, que son más bajas en carbohidratos, Vale. que estas sí que se pueden tomar y, por ejemplo, no tienen ningún tipo de contraindicación si uno lo va a tomar con suplemento de hierro, por ejemplo. Vale, perfecto. Pues queda apuntado. Vale, antes de acabar, toca hacer una consulta de oyentes, que además en los últimos programas hemos estado un poco ahí justitos de tiempo y no hemos podido y teníamos acumuladas, por ejemplo, una de Marcos de Valencia, que decía que sale en bicicleta de carretera unos 4 días a la semana. Entre semana hago sesiones de 1 hora y media después del trabajo y los domingos suelo hacer rutas de 4 o 5 horas. Mi duda es sobre los suplementos de recuperación. Cuando llego de las rutas largas, intento tomar algo nada más terminar, pero muchas veces después ya hago una comida completa. ¿Tiene sentido tomar suplementación igualmente si voy a comer bien en menos de 1 hora, Paolo? ¿En qué casos es realmente necesaria y en cuáles podría prescindir de ella? Gracias y un saludo. Paolo, Marcos de Valencia. Bueno, si por ejemplo la recuperación el domingo después de 5 horas, dependiendo de la intensidad, claro, puede ser que consumas alrededor de 3.000, entre 3.000 y 5.000 calorías. Entonces ahí, para mí podría ser interesante tener una recuperación al acabar, ducharse, prepararse, después ir a la comida, porque lo que hemos gastado seguramente en una comida no lo vamos a recuperar. Y entonces, en este caso sí que podría ser algo interesante. Si en vez es algo mucho más soft, mucho más tranquilo, y dentro de 1 hora va a hacer una comida bastante importante, podría ser que con esto ya sería suficiente dependiendo de la comida, porque si es una comida donde hay carbohidratos, proteínas, grasa, que es bastante completa, sí. Si es una comida, por ejemplo, solo de carne torrada, por ejemplo, Sí, a lo mejor la recuperación la tengo que cuidar un poquito más. Vale. Esto es una duda muy típica, Pablo, esta que hemos resuelto hoy en la sección de este oyente, sobre si ya como, no me suplemento, ya he entrenado, ¿no? Yo creo que esto mucha gente le pasa, ¿no? ¿Cuándo utilizar o no la suplementación o cuándo es necesario o no la suplementación, verdad? Mucha gente te lo debe preguntar esto. Sí, no, eso yo digo siempre que es tanto importante cuanto desconocido, en el sentido que a veces yo veo gente que termina, se hace el batido proteico, sí, que es solo proteína,
Y claro, los carbohidratos, ¿dónde están? Claro, Nosotros vivimos, porque ahora parece que los carbohidratos son los peores Sí, que uno hay puede. una locura con este tema de los Pero, carbohidratos horrible, ¿eh? claro, Sí, sí, pero nosotros vivimos también de carbohidratos. por Y supuesto. para que la proteína se puedan absorber y el cuerpo tiene que funcionar bien. Y para funcionar bien, principalmente yo si tengo que priorizo el carbohidrato, no la proteína. Está Después, claro. la proteína estoy a tiempo, tengo otras 4 o 5 horas para comérmela después de un Claro. entreno fuerte. La ventana está abierta, digamos, ¿no? Esas Sí, 4 o sí, 5 sí. horas. Vale, está Antes claro. era más estricta. Antes parecía que si no al acabar te ponía algo en la boca, Sí. lo recuperabas. Ahora hemos visto que ya hay 6, 7 horas y todavía el Cierto. cuerpo recupera súper bien. Cierto. Paolo, la semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo. Cuídate Muy mucho. bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Row Bar, nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. Bueno, pues para ir acabando, ¿qué nos espera en la etapa número 4 de este Tour de Francia? Etapa entre un lugar mítico, Carcassonne y Foix, una etapa de media montaña pirenaica. Los Pirineos han llegado muy pronto en este Tour de Francia, de las que suelen ofrecer espectáculo incluso cuando no estaban llamadas a ello. Desde Carcassonne, el terreno nunca permitirá relajación, con una sucesión de cotas y puertos de desgaste que pueden hacer muchísimo daño si la carrera se endurece. El pelotón va a tener que superar el Col de Bedos, 3,4 kilómetros al 4,4%, el Col de Paradis, 5,6 kilómetros al 4,3%, el más exigente, el Col de Cudons, 10,9 kilómetros al 5,5%, y ya en la parte final, el Col de Montsegur, con 6,9 kilómetros al 6,1%. La llegada a Foix invita a pensar en una fuga de nivel. No será el día más duro, pero sí uno de los que se puede perder el Tour por un despiste. Esa subida final de Montsegur, de esos 7 kilómetros al 6,1%, tienen potencia. Ojito mañana, porque es un día importante desde el punto de vista de controlar la carrera. Se puede meter ahí algún ciclista en la fuga que se podría colar después en la general. Hay que estar atentos a ver cómo va la carrera, cómo se desarrolla la misma carrera. Y bueno, seguro que será un día muy bonito. Día importante para los Alex Bodán, por ejemplo, ¿no? Gregoire, todo este tipo de ciclistas, puedo deciros, por nombres no será, ¿eh? De cazadores de etapa que podrían estar ahí metidos y que podrían hacer cositas interesantes. No sé, incluso hasta Vasek, ¿no? Viendo cómo van los puertos de media montaña se podría meter. Yo creo que para Van der Poel quizás se le hace un poquito difícil. Tengo la sensación. García Pierna, ¿no? Movistar mañana se tiene que meter ahí también. No sé si UAE va a querer meter a Tim Wellens, por ejemplo, para darle la oportunidad, pero sería otro cazador interesante. Bestrinch, De Wolf, Mauro Schmidt, Krabs, Paret Pentre, todo este grupo de ciclistas, Castrillo, ¿no? Yo creo que tienen que estar ahí, me dejo nombres, seguro, pero que tienen que estar ahí intentándolo. A ver si Bernal, por ejemplo, también se puede meter, sería un nombre interesante, ¿no? El último puerto, ya os digo, que está un poco lejos de meta. Es un poco difícil, ¿no? Que un ciclista como Bernal pueda romper, porque es verdad que después del descenso se corona 150 prácticamente de meta, 130 kilómetros hasta el final. Yo creo que es un poco excesivo quizá, ¿no? Para poder llegar a tiempo. Bueno, mañana cuando acabe la etapa lo comentamos, miramos absolutamente todo. Ya sabéis que nos podéis seguir en la cadena COPE en directo a todo el equipo de Tour en COPE, que yo estoy ahí y que después estoy aquí con vosotros para comentar la etapa con todos los amigos, patrocinadores, sponsors que cada día están con nosotros en Escapa y que sin ellos no sería posible este programa. Cuidaros mucho, un abrazo fuerte para todos. Adiós.
Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas,